Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Hola Natalia y Verónica, buenas tardes. Hola my darling. Hola Micaela, buenas tardes. Hola César. Hola Patricia, bienvenida. Vamos a esperar unos minutos más, como siempre. Hoy vamos a continuar hablando todavía acerca de la Torre de Babel. Hay unos cuantos puntos sueltos, por así decir, ¿no? Son cosas sueltas que, como todas las cosas de Bereshit, son semillas. Entonces, son cosas que hay que estar mencionando porque son importantes, van a ser más importantes más adelante a lo largo que continuamos desarrollando todos los estudios. Entonces, por ahora viene la mención inicial como siempre, de todos estos puntos que vamos a ver. Son unas cuantas cositas sueltas y después ya vamos a pasar en la próxima al tema de Nimrod y sus hazañas y andanzas. Entonces, vamos a empezar hoy. La charla es Hagámonos un nombre, que es la declaración de guerra, por así decir, de la gente de la Torre de Babel. Entonces, vamos a hablar unas cuantas cosas que son un poco difíciles de entender en primera instancia, por así decir, como ya les dije, son semillas, entonces por ahora tal vez parezca que no tiene mucho sentido, pero lo va a tener más adelante, por eso presento las cosas, porque realmente cada uno de estos temas, si tuviera que explicarlo a pleno, requeriría una serie para cada tema, entonces no da. Lo vamos a ir viendo a medida que vaya apareciendo en las escrituras. Como siempre, en todas las cosas que les digo, a menos que lo aclare perfectamente porque ya está bien
estipulado, ¿no? Yo no pretendo tener la última palabra ni una comprensión al 100% de ciertos temas que son difíciles, pero los presento de la mejor forma en que él me los va mostrando y que me va haciendo comprender las cosas. En algunas cosas, en algunos temas, a veces todavía no lo tengo completamente entendido, pero sé que el tema es importante porque en ese sentido él sí lo va mostrando. Así que todo lo que veamos nos va a ayudar de cualquier manera que continuar avanzando en esta historia que es sumamente importante y que también tiene implicaciones sobre la humanidad en general, sobre la sociedad en la cual estamos ahora, que hemos permitido que llegara a estas instancias. Así que vamos a continuar con el tema de Babel y la confusión de las lenguas y nos vamos a centrar por ahora en un tema principal que son las palabras, o para hablar con mayor propiedad en la palabra en sí. Toda la tierra, todos en la tierra tenían el mismo idioma y las mismas palabras. Y mientras emigraban desde Oriente, se encontraron un valle en la tierra de Shinar y se establecieron allí. Se dijeron unos a otros: vengan, hagamos ladrillos y cosámoslos. El ladrillo les servía de piedra y el asfalto les servía de mezcla. Y dijeron: vengan, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo para hacernos famosos y para no dispersarnos por todo el mundo. Bereshit, capítulo 11, del 1 al 4. Entonces, lo primero que se nos informa es que todos tenían el mismo idioma, ¿verdad? Algunas cosas ya más o menos las vimos la vez en el capítulo pasado, pero desde otro enfoque. Buenas tardes, Gaby, buenas tardes, Andrés, y buenas tardes, Javier. Bienvenidos. Entonces, en el capítulo 10 de Bereshit, del cual ya estuvimos hablando acerca de la división de las tierras, ¿recuerdan? Nos dice que varias veces que había ya diferentes idiomas. Por ejemplo, de esto, las islas de los gentiles fueron divididos en sus tierras, cada uno de acuerdo a su lengua, que es la palabra es lashon, conforme a sus tribus en sus naciones, en Bereshit 10. Todos estos están en Bereshit 10. También dice: estos son los descendientes de Ham, según sus clanes y lenguas, por sus tierras y naciones. Y también estos son los descendientes de Shem, según sus clanes y lenguas, por sus tierras, según sus naciones. Entonces, hay dos maneras posibles de reconciliar el hecho de que se mencionen lenguas diferentes que aparecen en el capítulo 10 con una única lengua que aparece en el capítulo 11, ¿no es cierto? Porque se supone que en el capítulo 11 vamos a tener una única lengua. Entonces, la primera posibilidad es que en los capítulos 10 y 11 no aparezcan en orden cronológico, sino que el capítulo 11 vuelva hacia atrás y complemente al capítulo 10 desde una otra perspectiva. Y la segunda posibilidad es que la gente tuviera lenguas diferentes ya, como en el capítulo 10 indica, pero que también tuvieran una lengua en común como en el capítulo 11. O sea, que tuvieran las dos cosas, que ya estuvieran en cierta medida desarrollando por sí mismos lenguas separadas, un poco modificadas. Creo que esta última opción es la más probable, pero no invalida la otra tampoco. Sí, debemos tener en cuenta también cómo se habían multiplicado todos, ¿no? Porque para la época de la división de las tierras, que sucede unos 150 años después del diluvio, en los tiempos de Peleg, había ya muchísimos subgrupos tribales, de hecho ya había 70, ¿no es cierto?, que es lo que se menciona. Así que no creo que las diferencias entre unos y otros fueran demasiado grandes en el comienzo. Obviamente todos habían bajado del arca, así que todos hablaban exactamente la misma lengua en ese momento, pero después, a medida que se van alejando unos de otros, empiezan a cambiar los vocablos y empieza a cambiar levemente las palabras. Eso sucede también en cualquier
país sabemos que de una provincia o estado a otro, muchas cosas, sobre todo las cotidianas, cambian en cuanto a la forma y el uso de las palabras, ¿no es cierto? Los nombres de las verduras, los nombres de las cosas de la cocina, ese tipo de cosas que son simples, son las que generalmente se van cambiando y se van adaptando al uso local de cada grupo, ¿no es cierto? Basta en muchos casos que unos pronuncian una palabra con A en vez de con E para comenzar ya a hablar diferente, de manera ya diferente. Los cambios irían aumentando gradualmente, ¿no es cierto? Gracias a que la distancia aumenta, ¿no? Ese tipo de separación. La distancia entre unos y otros es algo básico que impide que todos estén de acuerdo acerca de cómo llamar a una misma cosa. O sea, cada uno va a establecer sus reglas en sus lugares. Después cuando vienen, vuelven y se juntan, eso ya complica. Si estamos alejados unos de otros, no nos pondremos nunca de acuerdo. Y esto también es una nota a llamar para el tema de la novia, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros en nuestra propia casa va a elegir un nombre diferente para llamar a un mismo objeto. Y cuando nos encontremos vamos a tener palabras diferentes, porque cada uno eligió una sin poder estar de acuerdo con otra persona que estaba lejos, ¿no es cierto? Entonces, en esto me refiero a cosas probablemente nuevas, porque hasta ese momento todas las cosas antiguas tenían nombres originales. Por eso también existen tantas coincidencias, ¿no es cierto?, entre muchos idiomas tan diferentes, supuestamente tan diferentes según lo plantean la ciencia actual, ¿no es cierto? Entonces es probable, y sabemos que originalmente hubo una lengua común, ¿no es cierto?, en la que todos se comunicaban entre sí, ¿sí? Entonces, llegado el caso, cada clan o cada tribu tal vez utilizaba su propia lengua, de la misma forma que en la actualidad podemos ver que sucede en grupos específicos que desarrollan su propia jerga, su propia shiria, ¿no es cierto?, así para explicarse, para aplicarse a sí mismo, a veces de forma callejera, a veces de forma técnica, científica, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de subidiomas tal vez ya existían en aquella época. Entonces, la palabra aquí usada es lashon, que es lengua, ¿no es cierto? Es la Strong número 3956. También se la utiliza en femenino, es leshoná, ¿no es cierto? Es utilizada literalmente como lengua, ¿no es cierto? La lengua literal que nosotros tenemos en la boca, y figuradamente se la utiliza a veces como habla, lenguaje, ¿no es cierto? La lengua que hablamos, ¿no es cierto? En ese sentido. Pero la usada en el capítulo 11 no es lashon, sino que es safá, que es cuando Yahweh confunde las lenguas. Dice, así que bajemos y confundamos allá sus labios, safá, de modo que ninguno entienda el habla del otro. Esto está en Bereshit en el capítulo 11:7. Aquí la palabra usada, como digo, es safá, que es labios, no es lengua. Lo que se confundieron fueron los labios, no la lengua, que también se la aplica exactamente de la misma manera, o sea, se la utiliza figuradamente, además de forma física realmente para los labios de la persona, también se la utiliza figuradamente como lenguaje o forma de hablar o una idioma, lo que sea, ¿no es cierto? En el mismo sentido. Una es la lengua y las otras son los labios. Las dos se refieren figuradamente entonces al habla, al idioma, la expresión hablada, digamos. Pero la diferencia puede ser que la lengua es el órgano mismo del que surgen las palabras que serán emitidas por los labios. Los dos trabajan juntos, pero, por así decir, la intención, o sea, la bondad o maldad de las palabras emitidas, o sea, el contenido, reside en la lengua como si fuera el órgano productor, digamos, del idioma, mientras que los labios, que es safá, son los que se encargan de emitir la palabra que es producida allá adentro, sea buena o sea mala, ¿no es cierto? Por cierto, una lengua inicua produce labios inicuos, ¿sí? Ese tipo de expresiones son muy repetidas en las escrituras. Produce también palabras inicuas, un comportamiento inicuo, o sea, todo va conjunto, ¿no es cierto? Todo va acompañando. Lo más probable,
a todo lo que parece y por lo que vamos a ver después, es que toda la lengua, toda la tierra hablaba sus lenguas y además mantenían entonces una lengua común, original, que provenía de Noah y sus hijos, era la que hablaban en el arca, y esa provenía, sí, era una lengua prediluviana, porque ellos hablaban la misma lengua que venían hablando antes del diluvio. Entonces, esta lengua aparentemente les fue quitada. Según la tradición judía, Eber se negó a ayudar a la construcción, en la construcción de la Torre de Babel, por lo que su lengua no fue afectada, ¿no es cierto? Se le permitió mantener la lengua antigua, la lengua original, ¿sí? Entonces, por eso se dice que el hebreo es la lengua original. Sin embargo, estamos hablando del hebreo antiguo y no del hebreo moderno, que no tiene mucho que ver con la lengua antigua. Ha sido muy, pero grandemente modificado. Así, de esta manera, Eber y su familia conservaron el idioma original, que sería una lengua adámica, ¿no es cierto? Sería la lengua original. Sin embargo, vemos, con el paso del tiempo, este idioma también se perdió, se fue transformando, se fue corrompiendo, ¿no es cierto? La mayoría de los judíos hoy hablan yiddish, que no es hebreo, por mucho que lo hayan rebautizado juntamente con el Estado que crearon. O sea, han rebautizado todas las cosas como si fueran originales, pero no lo son, son cosas humanas. Y el hebreo como lengua hablada fue recuperada por el sionismo a finales del siglo XIX, gracias al trabajo de ciertos eruditos, ¿no es cierto? Pero para servir de lengua nacional al futuro Estado judío que estaban haciendo en ese momento. Sin embargo, es una lengua, a pesar de todo, moderna, no es el hebreo bíblico. El hebreo que se habla en Israel es un hebreo moderno, el hebreo bíblico es diferente. Es más o menos sería como hablar acerca de español antiguo y español moderno. El español que nosotros hablamos hoy no es lo mismo que el español que se escribía antiguamente. Ahora vamos a pasar a hablar de otro tema, que es acerca de la lengua en sí y por qué se menciona la lengua. La lengua es un fuego, nos dice Jacob, ¿verdad? Aquí tenemos que hablar entonces acerca de la importancia de la palabra hablada, de la palabra emitida, ¿sí? Las escrituras ponen mucho énfasis en las cosas que los hombres damos bastante escasa importancia, y una de las mayores es la palabra, la forma en que hablamos y lo que decimos. No me refiero aquí de forma directa a Yahshua, ¿no es cierto?, como la palabra, sino a las palabras en sí, aquello que nosotros emitimos, al hablar que tenemos, ¿no es cierto? El sonido que emitimos con nuestras bocas y gargantas y que implica una serie de significados intrínsecos a la misma emisión del sonido, aunque tampoco me estoy refiriendo a cualquier ruidito que hagamos, ¿tá? No tiene nada que ver, estamos hablando de palabras que tienen un significado, que las usamos para comunicarnos, que son sonidos, son frecuencias de sonido. Al parecer nosotros los seres humanos no nos damos mucha cuenta de toda una serie de cosas que maravillan realmente a los cielos. Los cielos se maravillan con ciertas cosas que ellos tal vez comprenden mejor que nosotros, y nosotros las damos por sentado o como cosas que no tienen demasiada importancia, ¿no es cierto? Algunas de esas cosas nos hacen poseedores de algunas características que para algunos de ellos han resultado ser envidiables, al punto de arriesgarlo todo para tenerlas, ¿sí? Una de estas características, como ya vimos, es nuestra capacidad de reproducción. Eso ya lo vimos, una cosa, o sea, la prolongación de la propia existencia a través de la existencia de otro individuo, ¿sí? Cosa que no le fue dado a los malajim porque ellos eran inmortales, y se les está escrito, ¿no es cierto? A ellos no se les dio porque ellos eran inmortales, se les dio a los seres humanos porque los seres humanos eran mortales. Entonces nosotros tomamos todas estas cosas muy livianamente y sin medir mucho la profundidad de las implicaciones, ¿no es cierto?, que es Kadosh, porque son maravillas que nos fueron dadas por el propio creador, y nosotros las damos por sentado como cosas naturales o cosas que no tienen mayor importancia. Tomamos como cosas comunes y corrientes, ¿sí? Pero son cosas muy santas, implican muchas
tiene muchas consecuencias y las vamos a ver en las escrituras y nos van a hacer entender un tipo de mentalidad que nosotros, los que venimos del cristianismo, no tenemos y que los judíos sí tienen. Y eso les viene de su forma de haberse criado, eso les viene a través de la idiosincrasia del pueblo judío. Tienen una relación completamente distinta con la santidad y las palabras de lo que tenemos los que venimos del cristianismo. Es una forma general de enfocar las cosas, por así decir. Ese tipo de cosas las necesitamos restaurarlas, recuperarlas, incorporarlas, por así decir, porque nunca nos fueron transmitidas. Cuando Yahweh creó al mundo, sabemos que lo hizo a través de su Hijo, que es la Dabar, la palabra, ¿no es cierto? Entonces existe una muy poderosa fuerza creativa en la palabra del Altísimo, que es Yahshua, ¿no es cierto? Y él la colocó a propósito en su palabra. Dice, todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no prevaleció, nos dice Yahanan en el capítulo 1. Por eso el primer acto fue separar la luz de las tinieblas, ¿no es cierto? Como vimos en Bereshit en el capítulo 1. Y el Altísimo se agradó en colocar en él la vida que es la luz, nos está diciendo. Por eso tiene el derecho de decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso nos dice Yahshua, ¿no es cierto? Y yo soy la luz del mundo. Todo el que me siga nunca andará en oscuridad, sino que tendrá la luz que da la vida. Entonces, luz, vida y palabra son principios creadores. En cierta medida ya los hemos estado visto, sobre todo en el capítulo 1 de Bereshit, ¿verdad? Pero ahora los vamos a seguir mirando porque son semillas que van creciendo. Los vemos a lo largo de todas las escrituras, estos tres principios, luz, vida, palabra, como siempre son acción directa de Yahweh y su presencia, ¿no es cierto? Y siempre en contraposición con la acción de las tinieblas y de la muerte. Por eso son autoexcluyentes, no pueden estar juntos de ninguna manera, no pueden verse nunca, ¿no es cierto? Aunque el que más rechaza siempre es la luz. Yahweh rechaza de plano todo lo que sea oscuridad, muerte, ¿no es cierto? Que es todo lo contrario a lo que Él es. Y donde está una, entonces no puede estar la otra, eso lo sabemos. Todos estos principios creadores fueron depositados en Yeshua, todos, desde antes de la creación del mundo, para ser utilizados a través de él en la creación. Entonces, todo lo que proviene del Padre es vida. Y si no hay vida, si hay muerte, sabemos que eso no procede del Padre. Pero al haber caído y estar nuestro ADN contaminado, además de cargar la semilla de la serpiente, ya sabemos que cargamos con tantas mutaciones, alteraciones producidas porque los hombres han estado casándose, ¿no es cierto?, sin tener demasiado en cuenta la genética de la otra persona, ni saber nada acerca del asunto, cosas que nosotros sabemos que no vemos a través de los ojos, pero sí a través de los ojos del Ruach, de los frutos, ¿no es cierto? Esto produjo una mezcolanza total en la que ya estamos nosotros en la actualidad, ¿no es cierto? Sabemos cómo estamos. En palabras simples, estamos todos recontra contaminados y nuestra lengua tampoco escapa a este asunto. La lengua también ha sido contaminada, ha sido corrompida y ha sido completamente distorsionada de lo que era originalmente. Ahora bien, así como nosotros, habiendo sido hechos a la imagen del Creador, de su semejanza la adquirimos, recibimos la misma capacidad de generar vida, ¿no es cierto?, de reproducirnos, eso lo sabemos. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, él también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, dice Yahanan en el capítulo 5. Los humanos, entonces, también recibimos este increíble don de dar vida en nosotros mismos, no por nosotros mismos, sino porque nos fue depositada para que la transmitiéramos y nos multiplicáramos, ¿verdad? O sea, nosotros no somos los creadores de la vida, nosotros somos reproductores de la vida. Así también nos fue dado el don del habla. Esto no quiere decir que los malajín sean mudos, obviamente, solo significa que nosotros también recibimos un don muy especial que al parecer, y según algunas tradiciones dicen, los animales también disfrutaban y supuestamente van a recuperar cuando la creación sea también recuperada. A lo que me refiero con lo de especial es que es a algo que también normalmente se nos escapa acerca de las fuentes de la vida. Como dice Mishlei en Proverbios, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo que escoja, eso comerá. Entonces, de ahí viene que
tengamos que prestar un poco de atención al asunto, cómo es que el poder, la muerte y la vida está en el poder de la lengua, y lo que uno escoja emitir, evidentemente, eso es lo que la persona comerá, eso es lo que va a recibir, ¿no es cierto? Entonces, de ahí viene todo lo de tener cuidado con la forma en que nos expresamos. A lo largo de todas las escrituras se nos dice una y otra vez que debemos tener cuidado con lo que decimos, ¿sí? Tenemos que guardar nuestros labios, guardar nuestra lengua, las dos cosas se nos indican en diferentes lugares. No es el tema central hoy y lo vamos a ver más adelante, esta es la semilla. Y estas son cosas que ciertamente en nuestra sociedad actual no se ven mayormente, ¿no es cierto? Todo el mundo habla de forma sumamente liviana y se dicen muchas cosas en tonos que no deberían ser utilizados, ¿no es cierto? Hola Irma, hola Mónica, hola Katy, buenas tardes. Entonces, dice, de la misma boca sale bendición y maldición. Hermanos míos, estas cosas no deben ser así. ¿Será posible que de un manantial brote agua dulce y amarga por la misma abertura? Eso es lo que dice Jacob, ¿no es cierto? Santiago en el capítulo 3. Y eso va en cuanto a nuestra forma de expresarnos, porque realmente, ¿qué es lo que tenemos nosotros en nuestro interior? Dos manantiales. Sabemos que tenemos las dos fuentes, sabemos que tenemos los dos árboles luchando en nuestro interior. Uno ha sido vencido por el otro, y sin embargo, aún así, nosotros necesitamos someter al alma correctamente todas las veces y someter la carne, ¿verdad? Porque trata de continuar manifestándose. Entonces, esa lucha, esa dualidad nosotros la seguimos manifestando en nuestro interior, la seguimos teniendo hasta que seamos completamente restablecidos. La bendición es vida y la maldición es muerte. Esto es evidente, ¿no es cierto? De manera que cuando se bendice a alguien, se le otorga vida. Esa es la función de la bendición, sobre todo cuanto más en contacto la persona está con el Ruach, con Yahweh, una bendición más valor espiritual tiene, porque más contiene de la esencia de la verdadera vida. Cuando se lo maldice, se le otorga muerte, evidentemente. Balak, por ejemplo, lo sabía muy bien, por eso pidió a Balaam, ¿no es cierto?, que maldijera al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, en aquella historia del asna. Hoy la gente anda lanzándose improperios unos a otros de forma liviana, a veces hasta como chiste, ¿no es cierto? Hay palabras que son insultos y a veces son utilizadas como señales de admiración. Es bastante incoherente, pero es así. Esto muestra la terrible ignorancia en que vivimos acerca del poder de las palabras y del mal que causamos a otros, pero sobre todo que causamos a nosotros mismos también, porque lo que la boca emita, eso cosecha, ¿no? Dice, de eso se alimentará, ¿no es cierto? Dice Michelet. Entonces, el resultado es como un boomerang, la verdad, vuelve al mismo emisor. Si esto no nos suena lo suficientemente importante como para por lo menos abrir los ojos y empezar a prestar atención a lo que hablamos, a lo que emitimos y a la forma en que lo hacemos también, es porque realmente hemos sido educados en una doctrina de no importa lo que digas, no importa lo que hagas, basta sentir con el corazón y está todo bien. Esa es la postura que tiene la sociedad actual, ¿no es cierto? Sabemos perfectamente que esa consideración es completamente satánica y ha perdido a muchísimos millones de personas. Entonces, todo esto es la punta de un gran iceberg. A lo largo del recorrido vamos a volver sobre este tema y lo vamos a ir viendo en cada etapa, que cómo se manifiesta, cómo Yahweh, el Ruach, lo explica a lo largo de las escrituras. Porque es uno de los temas pilares, ¿no es cierto?, que vamos a seguir viendo, que sustentan la columna vertebral de las escrituras. Son unos cuantos temas. Así que solamente quiero que lo tengamos en cuenta para empezar a considerar, ¿no es cierto?, acerca de la importancia de las palabras, las cuales no solo tienen un impacto simple, así como creemos, de lo que decimos, y tal vez lastime a la otra persona o tal vez le agrade a la otra persona, ¿no es cierto? No es solamente una cosa que se dice y escucha de forma, una comprensión mental y emotiva, ¿no es cierto? Existe también todo un impacto a nivel espiritual y a nivel de frecuencia vibracional sonora. También es una cuestión física, algo que se ve muy claramente en el uso de la música. La música también es sonido, la música es lo mismo. Cantar también entra dentro de estos parámetros. Son todas frecuencias
sonoras y pueden alterar los estados de ánimo de la misma manera que un discurso positivo o negativo puede alterar los estados de ánimo de las personas. Lo mismo sucede con lo que decimos. Pero además debemos tener en cuenta que lo que decimos tiene ese efecto boomerang que menciono y que es lo que cada uno cosechará por sí mismo. ¿Quién enseñó a hablar a Adán? Si es que fue enseñado y no fue creado directamente ya sabiendo, lo cual podría haber sido tranquilamente y no sabemos si sí o si no. Pero vamos a suponer que él creció como cualquiera de nosotros y fue enseñado a hablar. Entonces, ¿de dónde es? Yo menciono todas estas cosas porque son muchos puntos que toman los ateos para molestar. ¿Sabes? Entonces, por eso un poco los menciono para dar algunas armas para defendernos. Entonces, ¿de dónde surgió el idioma que usaban Adán y Jabá para comunicarse, ¿no es cierto? Se han presentado muchísimas tesis, como todas las cosas, a lo largo del tiempo, para tratar de descubrir el origen de los idiomas, así tratar de comprender cuál fue el nacimiento de lo que nosotros llamamos lengua, ¿no es cierto? Sin embargo, la conclusión a la que llegaron los científicos es que en la actualidad no hay lenguas primitivas en el sentido de que estén lo suficientemente emparentadas como para decir que hubo un origen único del lenguaje. Eso es lo que la ciencia ha concluido para demostrar que no hubo un idioma común original, ¿no es cierto? Entonces, ellos tratan de demostrar científicamente, tratan de negar las escrituras, ¿sí? Lo cierto es que el lenguaje es anterior realmente a la creación del hombre, según se nos dicen las escrituras. Y eso lo sabemos primero porque la palabra que era Yahshua ya existía, y segundo porque Yahweh ya se comunicaba con los malajín, ya estaba hablando con los dos, ¿no es cierto? Tanto con el hijo como con los malajín. Por lo tanto, a este hijo se le llama la palabra, la Dabar, ¿no es cierto? Él es siempre nuestro medio para llegar al Padre, tanto para nosotros mismos como para el resto del universo. O sea, todo el mundo debe comunicarse con el Padre a través de la palabra. En Bereshit 1, la expresión dijo Elohim, o sea, emitió sonido, habló, ¿no es cierto? Emitió un sonido, aparece 10 veces, 8 para indicar cada acto creativo y 2 veces para indicar órdenes determinativas, órdenes decretivas, ¿no es cierto? Además, Yahweh habla a sus criaturas angélicas en su lengua y ellas llevan a cabo su palabra. Dice, bendigan a Yahweh ustedes sus malajín, poderosas criaturas que cumplen sus órdenes, siempre obedientes a sus mandatos. Está en Salmo 103. O sea que todos utilizamos lengua, no interesa si es la misma o es diferente. Hoy las cosas están caídas, lo sabemos, pero se utiliza un lenguaje para la comunicación. Así que todas estas cosas nos indican que ya existía un lenguaje previo a la creación del mundo y tradicionalmente se supone que lo que hablaba Adán y Jabá era el mismo lenguaje celestial, o sea, exactamente el mismo idioma. No aprendieron a hablar en un idioma diferente, ellos aprendieron el idioma divino. Por eso se dice tradicionalmente que el hebreo antiguo es el idioma adámico, el idioma divino, el idioma de los cielos, ¿sí? Pero no es el hebreo actual. Repetimos. Entonces, ¿quién habló primero a Adán? Fue Yahweh, que ya había estado conversando acerca de él, ¿no es cierto? O sea, ya hablaba, sabemos que bajaba al huerto y conversaban a las tardes, ¿no es cierto? Entonces, Yahweh mismo le dio el nombre a Adán, por lo tanto, emitió el nombre para decretar ese nombre. Ese nombre revelaba que él procedía de la tierra, ¿no es cierto? Un poco más adelante vamos a ver que Adán mismo imita lo que Yahweh hizo y da el nombre a cada uno de los animales, ¿no? Entonces el hombre ya estaba reproduciendo una de las acciones divinas, que es la capacidad de determinar el nombre de las cosas. En este punto les voy a mencionar una leyenda, una leyenda judía, es de la tradición judía y también islámica. El Islam también tiene esta tradición. Acerca de esta historia de los nombres que Adán dio a los animales. Dicen que en el Edén Yahweh preguntó a Samael,
que es Hasatán, ¿serás tú el primero que dé nombre a esos animales o será Adán? Y Samael respondió, seré yo, porque soy el mayor y el más sabio, ¿cierto? Siempre primereándose. Entonces inmediatamente Elohim puso bueyes delante de él y le preguntó, ¿cómo se llama? Y Samael se quedó callado y no supo responder. Entonces Yahweh sacó a los bueyes. Después le presentó un camello, después le presentó un asno, pero él no supo dar el nombre de ninguno de estos animales. Después Elohim puso comprensión en el corazón de Abraham, dice de Adán, perdón, dice la leyenda, y le habló de manera que la primera letra de cada palabra, de cada pregunta que hacía, indicaba el nombre del animal. O sea, estas son las cosas que tienen los judíos, ¿no es cierto? Por eso estoy diciendo que es una tradición, es un cuentito, ¿sí? No tiene nada que ver con la realidad, ¿sí? Porque lo presenta a Yahweh como haciendo trampa, por así decir. Así que tomó unos bueyes y le dijo, bueno, abre tus labios, ¿no es cierto? Empezando con B para que Adán pensara y dijera bueyes, ¿sí? A continuación le mostró un venado y le dijo, ven, dime el nombre de este. Y Adán dijo venado, no le dijo vaca, no sé por qué no le dijo vaca, que los dos empiezan con B. O sea, el cuento es completamente sin sentido, ¿tá? No estoy diciendo eso. Lo que tiene de interesante la fábula en sí no es este cuentito que estoy nombrando, ni tampoco la supuesta supremacía humana sobre Hasatán, ¿no es cierto? Porque, por supuesto, el hombre vence a Hasatán en esta lucha, ¿no es cierto? Y Samael sale sumamente enojado. Entonces, el hecho en sí es que resalta que las cosas tienen un nombre intrínseco, y eso también está insinuado en la parte de Bereshit, porque dice que Adán le dio el nombre correcto a cada uno de los animales. Él fue el que le dio el nombre que debían tener, y dice que es el nombre que aún tienen hasta hoy, por supuesto, en hebreo antiguo, ¿cierto? Tenía que ser un nombre adecuado. Eso es lo que indica las cosas. O sea, que cada cosa tiene dentro de su propia esencia el nombre ya implícito, por así decir. El nombre perfecto que describe esa cosa está dentro de la esencia misma de la cosa que sea, ¿no es cierto? Esa es uno de los principios que es sumamente importante de comprender, porque es lo que va a explicar el resto de este concepto a lo largo de las escrituras, que los nombres tienen una importancia que ya viene dentro de la misma persona o cosa que están describiendo. Y eso nos va a ayudar muchísimo para entender toda una serie de acepciones de palabras que vamos a ir aprendiendo también en la recuperación de muchas palabras que encontramos desde los originales, ¿no es cierto? Desde que tenemos la oportunidad de recurrir a los originales hebreos y griegos, a pesar de que no sabemos, tenemos programas que nos ayudan a eso, y hemos recuperado muchísimo de esa comprensión antigua, ¿no es cierto? Esto lo vamos a seguir aplicando a lo largo de las escrituras. Dice que tenemos la palabra hebrea neshama, que es alma, se escribe con 4 letras, ¿no es cierto? Y dice que la palabra hebrea Shem, que es nombre, se deletrea Shin-Men, y está contenida dentro de la palabra Neshama. Esto indica una fuerte conexión entre el nombre y el alma y la esencia de uno. Este tipo de cosas siempre fueron practicadas por los judíos antiguos y no tiene mucho que ver con la práctica actual que hacen los cabalistas, que todas las cosas las tuercen para todos lados, ni numerología ni nada por el estilo. Esto es algo propio de la cultura hebrea. En general, los pueblos antiguos todos también practicaban este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque les venían de la misma fuente, ¿no es cierto? Comprendieron la importancia que el hombre tiene en cuanto a lo que la persona es o puede llegar a ser. Por eso se daban nombres muchas veces, o se cambiaban los nombres, que es algo que sucede también en las escrituras, ¿verdad? Se cambia un nombre, ¿por qué? Porque hay un cambio de vida, hay un cambio en la persona. Esa persona ya no es más aquella persona antigua, ahora es una nueva persona, y ese nombre implica justamente esa transición, ese cambio en la naturaleza espiritual
de la persona, porque ya sabemos que no tiene un cambio físico en sí, no se ve desde afuera, y sin embargo es un cambio total. También las otras civilizaciones lo entendieron y lo aplicaron a nivel de ponerse títulos y ponerse nuevos nombres, ¿no es cierto?, sobre todo los falsos dioses, que se suponía que incorporaban los potenciales que el nombre mismo implicaba y los incorporaban en ellos mismos. A nivel espiritual esto es completamente válido. Entonces tiene una gran importancia que hoy por hoy no le otorgamos en lo más mínimo. Entonces, dejando de lado las leyendas que no aparecen en las escrituras, yo la mencioné solamente como una anécdota, estoy mencionándola, y porque tiene algo que ver, implica algo que ver. Adán debe haber tenido en cuenta las características de los animales a la hora de darles los nombres, ¿no es cierto?, para que fuera algo considerado correcto, ¿sí? Y esto fue considerado tan importante como para que todos los animales fueran llevados a su presencia. Era el hombre el que tenía que dar los nombres a cada animal, porque era él el que los iba a dominar, ¿no es cierto? Él iba a estar encima de ellos, por así decir. El que da el nombre siempre está por encima del que lo recibe. Por eso los padres colocan el nombre de los hijos. Más adelante, Adán también iba a dar el nombre a Jabá, a su esposa, ¿no es cierto? Y tampoco fue cualquier nombre, él le dijo viviente y declaró con alegría que ella estaba viva y no estaba muerta, algo que ya vimos en su momento. Entonces, los nombres tienen una gran importancia. Jabá, por su vez, después también dio los nombres a sus hijos, implicando cosas, implicando a Caín que había recibido, o sea, que ella pensaba que era la simiente. Entonces ella quiso decir eso, ¿no es cierto? Quiso colocar eso en los nombres. Lo vemos también en Lea y Rachel cuando ponen los nombres de todos los hijos de Jacob. Cada nombre tiene una implicación. Todas estas cosas son importantes y las vamos a ver a lo largo de las escrituras porque los nombres son sumamente importantes. Entonces, en este sentido, quiero que comprendamos la importancia de esto. Esta prerrogativa entonces de Adán de poder dar los nombres es de suma importancia. Vamos a ver, lo vamos a ver seguido, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que recibimos es la vida y lo segundo, nuestro nombre. Las dos cosas nos vienen de la misma fuente, nuestros padres, que son los que tienen el derecho de entregar ambas cosas, porque nos fueron dadas por el Creador para que nosotros las pasemos, ¿sí? Las repasemos a nuestros descendientes, a través de los padres siempre, ¿no es cierto? Y así sucesivamente nosotros podemos ir hacia atrás, llegar hasta Adán y Javán, que fueron los receptores originales de estas capacidades. Mientras que la vida física la recibimos a través de la reproducción de nuestros cuerpos materiales, recibimos al mismo tiempo nuestras partes, recibimos vida espiritual a través de nuestros nombres, recibimos características, por así decir. Recibir un nombre implica recibir una serie de características que ese nombre contiene que de alguna manera nos van a pertenecer, ¿sí? Lo vamos a ver a lo largo de las escrituras que a veces los nombres son cambiados, y eso es importantísimo, no es algo que se haga por capricho, lo repito. Entonces, todas estas cosas son sumamente importantes. Y también es bueno recordar que las escrituras nos muestran que en todos los casos que esto sucedió fue siempre Yahweh el que dio el nuevo nombre, porque hay muchas personas que se están cambiando los nombres últimamente, se ponen nombres que no corresponden, siempre tiene que ser él el que lo dé, ¿no es cierto? No ponerse uno, o sea, uno puede hacerlo si quiere, obviamente que no está prohibido en ese sentido, y sin embargo, las implicaciones a veces pueden llegar a escapar a la persona y no comprender correctamente la importancia de este hecho. Ahora bien, todo esto es completamente diferente de hacerse un nombre, que es lo que trataron de hacer en la Torre de Babel. Ahí ya tenemos una cosa completamente diferente. Hacerse un nombre implica recibir un título en base a las propias obras, ¿sí? Es como recibir un premio como del tipo a fulano, el más fuerte de todos, o el más rápido, o el más esto, o el más lo otro, porque generalmente en el sistema satánico todo es así, todo es competitivo, ¿no es cierto? Porque sus obras son siempre
de competición, son siempre, están en la lucha, ¿no es cierto? Ser el más, ser el mejor, estar siempre arriba, ¿no es cierto? Es siempre la comparación, que es lo que llevó a Hasatán justamente a su propia caída, fue el orgullo de ser sí mismo, el considerarse a sí mismo el más elevado. En esto también está la gran rebelión de pretender hacerse un nombre que les sirva a sí mismos en lugar del nombre, sobre todo nombre, porque cuando ellos pretenden hacerse un nombre a sí mismos, están rechazando el nombre de Yahweh. Entonces, ahora vamos a ver acerca de la importancia del nombre. Entonces, de la misma manera que cuando Adán fue apenas creado, ya contenía en sí mismo todas las almas, ¿verdad? De toda la humanidad que aún no había nacido, eso ya lo hemos visto, y se nos explica también en Hebreos 7 en cuanto al tema de Leví, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros también lleva dentro tenemos en nuestro interior todas las almas de aquellos que van a venir después de nosotros, exactamente de la misma forma. O sea, todos nuestros descendientes están en nuestro interior en este momento, los que no han nacido, obviamente. Y la costumbre de antaño era justamente la de dar el nombre de algún antepasado a los más jóvenes para que de esta forma el nombre no se perdiera. Es una costumbre que está bien documentada en la Biblia. Dice que su clan no pierda el nombre de nuestro padre simplemente porque no tuvo un hijo varón. Danos una propiedad entre los parientes de nuestros padres. Este es el tema de las hijas de, no me acuerdo el nombre del padre, ¿no es cierto?, que no estaba en el reparto de las tierras. Esto está en Bamidbar, en el capítulo 27. El primer hijo que ella le dé a luz debe llevar el nombre del hermano muerto para que no se elimine su nombre de Israel. Está hablando de una persona que murió el marido, ¿no es cierto? Entonces ella debe casarse con el hermano y el primer nombre debe ser el del hermano muerto para que no se pierda el nombre de esa persona, para que no quede perdido. Esto no es una simple costumbre, esto es algo que está en Devarim y esto es algo que el propio Yahweh determina. Entonces no es una cosa liviana de ser pensada. Boaz continuó: cuando adquieras la propiedad de manos de Naomi y de Ruth la Moabita, deberás también adquirir a la mujer del difunto, para perpetuar el nombre del difunto sobre su heredad. Esto está en Ruth en el capítulo 4. Exactamente lo mismo. Entonces, este tipo de costumbres no es establecido, no son simplemente costumbres humanas, están reforzadas por la palabra, están reforzadas por las leyes, que lo vamos a ver mejor en su momento, pero como podemos ver, la importancia que se le da al nombre de la persona. El nombre está unido a la esencia de cada uno de nosotros, ¿sí? A la existencia, por así decir. Eso es sumamente importante. Entonces, esta es la forma en la que el hombre perdura a través del tiempo dentro de esta burbuja de tiempo en la que estamos, por así decirlo, ¿no es cierto?, dentro de este tiempo en el que estamos aquí, a través de la descendencia. Eso es lo que fue establecido para el ser humano y es de vital importancia en las escrituras. En contraposición, tenemos el hecho de que cuando alguien es maldito, por el contrario, pierde por completo el favor del Eterno y su destino es ser destruido y que su nombre sea borrado de la faz de la tierra. Como también se menciona, Yahweh había resuelto no borrar el nombre de Israel de debajo del cielo. Por eso los libró por medio de Yarobán, hijo de Yahohar. Esto está en Melahim Bet en su momento. Posteriormente también enviaría a su propio hijo, sabemos. Dice: sea cortada su posteridad, que sus nombres sean borrados en las próximas generaciones. Está en Tejilín en el 109. Su linaje sería como la arena, los que salen de sus entrañas como sus muchos granos. Su nombre nunca sería eliminado ni borrado de mi presencia, dice Yesaya en el capítulo 48. Y así en varias citas más, ¿no es cierto?, que son mencionadas, que se borra el linaje de la persona, se borra a la persona de la faz de la tierra. Al borrarle el nombre, se borra a la persona. Es lo mismo que vimos la vez pasada acerca de Cainán, el hijo de Arpaxad, que no es siquiera mencionado como padre de Selah. Él está, o sea, se dice que Arpaxad es el padre de Selah, a este lo borraron completamente, que se supone que es el que descubrió justamente los pilares con la sabiduría antigua de los caídos. Así que tenemos muchísimos otros ejemplos también, ¿no es cierto?, acerca de que
para la destrucción de una persona, se borra su nombre. Y de hecho esto también tiene mucho que ver con los libros, ¿no es cierto? Aquellos libros que serán abiertos ya en el final, hay que ver si el nombre está escrito o no está escrito. Si está borrado, esto es lo que implica que su nombre sea borrado. ¿De dónde es borrado el nombre? De la faz de la tierra, no solamente, también es borrado de los registros del libro de la vida. Al ser borrado del libro de la vida, automáticamente la persona deja de existir porque lo que queda es la muerte. Entonces, en ese sentido, es bastante simple la comprensión. Entonces vamos a volver a ver estos conceptos en temas como no tomar el nombre en vano, cuando Yahweh elige un lugar para manifestar su nombre, todo ese tipo de cosas es importante. Y en este sentido, hoy solamente menciono la semilla y vamos a verlo cómo se manifiesta en la importancia del nombre, el cumplimiento de las promesas hechas en su nombre, los votos hechos en su nombre, profanar su nombre. O sea, hay tantas cosas que están relacionadas con el nombre, y no solamente con el nombre de Yahweh mismo, sino también con los nombres de las personas, que también lo vamos a ver todo. Después dice, emigraban desde Oriente, otro de los puntos que sacamos de este pequeño párrafo que leí al inicio. Mientras emigraban desde Oriente, se encontraron un valle en la tierra de Shinar, ¿verdad? Y se establecieron allí, que es donde construyen la Torre de Babel. Esta situación se da unos 150 años después del diluvio, más o menos, ¿no es cierto? Son fechas estimadas. Esto es cuando reparte la tierra, y se supone que hasta cierto punto vivían todos los descendientes de Noah más o menos en la misma región, ya que todos emigraron desde Oriente, dice acá. Entonces, si todos emigraron, es que todos estaban amontonados en el mismo lugar, lo cual es bastante ilógico si nos ponemos a pensar que fueron 8 las personas que salieron del arca, hasta reproducirse de forma tal que debían esparcirse porque ya estaban demasiado amontonados. En 150 años eso se produce realmente, y se aumentaron notablemente, ¿no es cierto? Entonces todos estaban juntos y todos emigraron desde Oriente. Entonces, esto fue después del reparto de las tierras. Entonces les tocó a cada uno lo suyo, cada uno se tenía que ir a su sector, por así decir. Y llegaron a la tierra de Shinar, o Sinaar también, la región que abarcó más tarde las ciudades de Babel, Erech, ¿no?, que es la moderna Irak, Akkad, Calne, todas las nombradas en las escrituras, ¿no es cierto? La localización exacta de la mayoría es desconocida, por así decir. Shinar, que es Sumer, ¿sí?, que es Sumeria, es la llanura de Babilonia, ¿no es cierto? Durante muchos siglos fue la región más fértil de la tierra, por eso era considerado el sumum, y todos que realmente querían estar ahí. Eso quiere decir que todos estaban establecidos en las tierras al oeste del Tigris y del Éufrates, por lo menos, y de esta manera fue que emigraron desde Oriente. Sin embargo, ellos emigraron, se tenían que ir a su tierra, pero encontraron un valle fértil y decidieron establecerse ahí. Les gustó y dijeron, no, yo no me voy a mi tierra, me quedo acá. Si miramos la historia, vamos a ver que la zona donde se sabe estuvieron estas ciudades y muchas otras a través de la historia es realmente una región sumamente fértil, sumamente rica en recursos. Así que lo que estaríamos presentando aquí es un grupo de personas que están encaminándose hacia sus propias tierras, a las cuales ellos mismos tampoco habían visto, ¿no es cierto? Porque acaban de repartir, ustedes tienen que ir para allá, ustedes para allá y ustedes para allá, nada más que eso era lo que se sabía. Y cuando ven la riqueza del lugar por el que pasan, determinan primero instalarse en tierras que no les pertenecían, porque se sabía que habían tocado a Shem y sus hijos. En segundo lugar, construir una fortaleza, una ciudad y una torre, y no de barro y paja, sino una construcción bien sólida. En tercer lugar, construir no solo una torre, sino que esa torre debía llegar al cielo, ¿sí? O sea, era un llamado, era un desafío completo. En cuarto lugar, hacerse un nombre, y en quinto lugar, no ser dispersados. Esas son todas las cosas que ellos se proponen en esa conflagración que hacen entre todos ellos y esa conspiración que organizan. Así que acá tenemos todos los puntos de la rebelión, como ya vimos la vez pasada, ¿no es cierto? Y todas las cosas son siempre en contra de Yahweh. Primero se rebelan contra las suertes, o sea, de lo que ya había sido sorteado, se rebelaron en contra de eso, ¿no es cierto? Porque todos sabían que ya había sido determinado de esa forma, porque Noah, en el Sefer Yovelim, en el libro de los jubileos, ya especifica bien claramente cómo Noah
los puso a todos bajo maldición de que no aceptaran el sorteo que se iba a hacer, hicieron el sorteo y a cada uno le tocó la parte que le tocó, ¿no es cierto? Eso está en el capítulo 10 del Sefer Jovelim. Así que acá también en ese mismo capítulo se nos menciona cómo Kenan decidió quedarse en las tierras que no le pertenecían. Y dice, le dijeron Ham, su padre y sus hermanos, que eran Cush y Mitzrayim, te quedas en una tierra que no es tuya, que no nos salió en suerte, no hagas eso, por si lo haces tú y tú, si lo haces, tú y tus hijos caerán por tierra, serán malditos por esta sedición. Pero no los escuchó y se quedaron en la tierra del Líbano. Esta fue la parte donde se quedó Kenan. Ya Nimrod y los suyos se quedaron en la parte de Shinar, ¿no es cierto? Entonces hubo dos rebeliones por separado. Así que vemos que Kenan tampoco le importaba demasiado, a ninguno de estos dos les importaba demasiado recibir maldiciones, por así decir, por causa de la consecuencia de sus actos. La construcción además sería realizada con ladrillos y no con piedras, como ya vimos la vez pasada. Los ladrillos son manufactura humana, es el trabajo humano, o sea, es el producto de lo que el ser humano hace por sí mismo. Las piedras se encuentran en la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, esta rebelión depositaba toda la fe en las fuerzas humanas mismas y es el nacimiento del humanismo. Para mostrar de forma clara y bien frontal, o sea, el completo desprecio que tenían por Yahweh, determinan no solo tomar las tierras de otros, sino construir en ellas una ciudad fortaleza al estilo Caín, ¿verdad? Como hizo la original, y además levantar su propia torre. Acá tenemos que recordar el tema de los montes, ¿no es cierto? Lo que estaban pretendiendo hacer era construir su propio monte, levantar el monte donde Hasatán pudiera colocar su trono. Este es el espíritu luciferino del antimasías que está en todos los hijos de la serpiente, desechar el control de Yahweh y hacerse su propio trono, su propio reino, sus propias reglas, su propio mundo, ¿no es cierto? Y para eso lo primero que hay que hacer es cortar con Yahweh y hacerse un propio nombre, un nombre que no contenga el nombre del Creador, ¿sí? Entonces la torre debía alcanzar los cielos y ellos debían hacerse un propio nombre. Son cosas que todavía ellos están haciendo en estos días, continúan tratando de hacerlas. Y todo esto es en función de no ser dispersados, ¿sí? Ellos no desean tener que ser desparramados por la tierra, lo vemos en la forma en que vivimos. Sus sociedades son completamente hacenadas, uno arriba del otro, todos amontonados en un lugar y dejando grandes espacios donde se podría, o sea, la extensión podría ser de esta manera, que fue la orden dada por Yahweh, pero no, ellos quieren el amontonamiento, siempre lo contrario a lo que Yahweh indica. Entonces, la parte más importante finalmente sería hacerse un nombre. Para completar todo esto, tenemos que, ellos tienen que ganarse un nombre por la fuerza de alguna acción, de algo que los haga llamativamente famosos, ¿no es cierto? Es el famoso renombre que se menciona, ¿no es cierto? Eran hombres de renombre, o sea, hombres que se habían hecho su fama a través de sus propias acciones. Esos son los varones de renombre de la antigüedad. Esa es su idea de perpetuarse y no morir, ¿sí? Hacerse tan famosos que sus nombres se conviertan en leyenda y finalmente subir a los cielos bajo la forma de constelaciones. Esas ideas son centrales en todas sus civilizaciones y aún hoy continúan manifestando exactamente las mismas cosas. Que una constelación recibiera el nombre de alguien era el sumo, era lo máximo, porque todos los hombres que miraban al cielo iban a ver esa constelación, entonces iban a recordar el nombre de la persona. Eso se vendía como algo que esa persona era eterna, que el que había subido era eterno, primero porque a eso lo trasladan con él subir a los cielos, ¿no es cierto? Y ser inmortal, porque todo lo que está en los cielos es inmortal, y de esa manera también las personas asociarían a estos personajes, a estas entidades, con las estrellas que son los caídos, ¿sí? Entonces, los pequeños hombrecitos en la tierra invocarían su nombre, el nombre del que estaba de la constelación, ¿no es cierto? Entonces, esta es la forma en que desarrollaron sus deidades. El hacerse un nombre es una forma más de la rebelión, ¿no es cierto? No es solo hacerse un renombre de los hombres, sino la pretensión de crear un nombre
en sí mismos, para sí mismos y por sí mismos, no uno que hubieran recibido, ¿sí? Sino en base a sus propias obras. Por eso de muchos de ellos no conocemos el nombre verdadero y sí los títulos que fueron ganando o los nombres que fueron ganando a lo largo de su vida, como por ejemplo el de Nimrod, que no se sabe el nombre verdadero. Nimrod no era su nombre verdadero, lo vamos a ver más adelante. Entonces, la pretensión es crearse un nombre de simio. Por ejemplo, para que se entienda, Hasatán o adversario es un nombre que muchos de ellos se han ganado a través de sus propias acciones. Hay muchos satanes, ¿sí? Hay muchos adversarios realmente. Entonces, en verdad es un título, por así decir, de la misma forma que el Eterno ostenta tantos títulos que lo describen en determinados aspectos, pero que no son su nombre propio. Ellos así también buscan hacerse sus propios nombres para no perderse cuando sus cuerpos mueran. A través del sacrificio de miles y miles de engañados, Lucifer ha conseguido realmente a lo largo de los siglos continuar construyendo su torre. Ciertamente nunca desistió de construirla y nunca dejaron de levantarla en cierta medida, a pesar de que hoy no es visible como lo era antiguamente, y no es visible porque estamos viviendo en su interior. Y ese es el gran problema. La confusión de las lenguas. ¿Cuál fue exactamente la razón por la de que la gente quiso edificar y levantar una torre alta? O sea, ¿qué fue lo que motivó a Nimrod a establecer otro reino y que animó a esta gente, a la gente que estaba con él, a tratar de hacerse un nombre, ¿no es cierto? A tratar de rebelarse. Nimrod realmente fiel a su herencia genética, ¿no es cierto? Que era descendiente de Ham, y a través de Ham probablemente vienen de la línea de Caín. Indudablemente fue motivado por el celo de la primogenitura hacia las posiciones patriarcales de Shem, que era el que tenía realmente la primogenitura. La semilla de la serpiente siempre está luchando por el control contra la semilla de la mujer. Él no estaba interesado en servir humildemente a Yahweh, y Nimrod fue el receptáculo en sí para la naturaleza de una entidad espiritual satánica muy fuerte que se inventó un nuevo comienzo, un nuevo reino, un nuevo sistema, un nuevo orden mundial realmente, y él fue el primer antimashiach verdadero que continuó la obra inacabada de Caín. Recordemos que también él construyó una ciudad, ¿no es cierto? La forma de proceder ya viene marcada desde Caín, pero la concretización de muchas cosas realmente se dio en primer lugar con Nimrod. La idea del antimashiach, del espíritu de la serpiente, siempre es la misma: construir un reino a imitación del reino de Yahweh, con un trono, un gobierno único, una religión única y una adoración, pero para sí mismos, ¿sí? Es la única cosa que varía, ¿no es cierto? Esto lo vamos a estudiar en breve a través del Concilio Divino también, y las copias de los falsos dioses, todas esas cosas las vamos a tener que ir viendo. De la misma manera, Hasatán también puede usar a seres humanos para los propósitos de su reino, sin duda alguna. Así que, igual que Caín, Nimrod y sus socios, todos sus seguidores, expresaron y reforzaron la naturaleza del reino del conocimiento del bien y del mal. Ellos vienen levantando el reino del árbol del conocimiento desde hace siglos, ¿no es cierto? A través de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la soberbia de la vida. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, nos dice Yahanan Aleph en el capítulo 2. El edificar algo más grande, más alto y más fuerte, siempre esa cosa que es que va siempre hacia arriba, ellos estaba supuesto a confirmar, a justificar y expresar la existencia de este otro reino, ¿no es cierto? La palabra de Yahweh a la familia de Noah fue: sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Nimrod hizo exactamente lo opuesto. En vez de llenar la tierra como le fue ordenado, él juntó a toda la gente, la amontonó a su alrededor encima, y en un lugar pequeño, por así decir, porque, bueno, son los conglomerados. Al igual que el reino de Yahweh, el de Nimrod también era gobernado por un orden real sacerdotal, ¿sí? Pero eran posiciones jerárquicas, políticas y religiosas que se institucionalizaron y rindieron homenaje a la humanidad, o sea, la endiosaron a la humanidad en vez de al creador. A ver si conseguimos ver ese mismo reflejo en todas las religiones y sociedades actuales que conocemos.
Yahweh no había dado al hombre derecho de señorear sobre su propia especie, eso ya lo vimos la vez pasada, solo de dominar sobre los animales de la creación. Así que entre nosotros, entre los seres humanos debían servirse entre ellos. Los seres humanos fuimos hechos para servirnos unos a otros. Por eso Yahshua explica y dice, si alguno quiere ser el primero, deberá hacerse el último y servidor de todos. Los oficios de Nimrod, de rey sacerdote, a diferencia de esto, fueron diseñados para exaltar los nombres de aquellos que llevaban estos títulos posicionales. Son cosas que aún hoy suceden. Entonces Yahshua se dirigió a la multitud y a sus discípulos y les dijo, los escribas y los fariseos enseñan con la autoridad de Moshe. Así que todo lo que él, Moshe, les diga, háganlo y cúmplanlo. Pero no hagan como hacen ellos, los fariseos, porque ellos dicen pero no hacen. Ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de la gente. Pero ellos mismos no las quieren mover ni con un dedo. Hacen todas sus obras para que la gente los vea. Si hacen bien anchas sus tiras de oración, y bien largos los flecos de sus mantos. Les gustan los primeros asientos en los banquetes y las primeras sillas en las sinagogas, y que los saluden en las plazas y que la gente los llame rabí. Pero ustedes no se hagan llamar rabí, porque uno solo es su rabí, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque uno solo es su padre, el que está en el cielo. Tampoco se hagan llamar guías, pastor, por ejemplo, porque su guía es uno solo, el Mashiach. Que el mayor entre ustedes se haga servidor de los demás, porque el que se enaltece lo humillarán y al que se humilla lo enaltecerán. Matilla, en el capítulo 23. Entonces, esto describe con bastante acierto no solo la sociedad de la época de Yahshua, la sociedad religiosa de aquella época, o la sociedad religiosa actual de cada una de las instituciones que se les ocurra mencionar, porque son todas iguales, sino también describía el sistema religioso creado por Nimrod y los suyos seguidores del sistema religioso original de Caín, pero ahora ya estaba bien institucionalizado, mucho más organizado, por así decirlo. La semilla va creciendo. Entonces, finalmente Yahweh decide intervenir, ¿no es cierto? Yahweh bajó a ver la ciudad y la torre que habían edificado los hombres, y dijo Yahweh, si siendo un pueblo con un solo idioma para todos, así es como han empezado a actuar, entonces nada de lo que se propongan hacer estará fuera de su alcance. Así que bajemos y confundamos allá su idioma, de modo que ninguno entienda el habla del otro. Así los esparció Yahweh de allí sobre la superficie de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se llamó Babel, confusión, porque allí confundió Yahweh el idioma de toda la tierra y de allí los dispersó Yahweh sobre la superficie de toda la tierra. Lo que a mí más me ha impresionado de todos estos relatos es que 2 veces en menos de 2000 años la humanidad fue casi por completo destruida por la semilla de la serpiente, fue casi por completo ahogada, ¿no es cierto? La segunda vez fue en menos de 2 siglos. Es impresionante, o sea, estamos hablando de después del diluvio, si esa memoria no alcanzaba, no alcanzó. Es cierto, ese es su objetivo, impedir que la semilla de la mujer prometida naciera, ¿no es cierto? Pero la fuerza de la serpiente, la semilla de la serpiente es impresionante. Es impresionante, lo que impresiona realmente es lo rápido que actúa, la velocidad con la que alcanza los objetivos que desea, ¿no es cierto?, que son para el mal. De manera que debemos agradecer al Eterno sus intervenciones, como la del diluvio, ¿no es cierto?, o la de la Torre de Babel, que permiten el desarrollo y la ejecución de su plan, porque si no nosotros ya estaríamos completamente desaparecidos, seríamos todos serpentinos completamente. Entonces, debido a que en los siguientes 4000 años no consiguieron recuperarse de forma completa de este golpe que Yahweh les hace, esto nos demuestra la eficacia realmente de la sencillez del plan del Creador. Él no los destruyó completamente, simplemente confundió sus lenguas, ¿sí? No hizo nada de violento, por así decir. Simplemente confundió sus lenguas de manera que ya no se comprendían lo que los demás decían, y de esta manera ya no podían trabajar de forma coordinada, no se podían poner de acuerdo. Esto debe haber sido algo un poco más complejo que simplemente meterles un idioma nuevo en la cabeza, ¿no es cierto? Pero bueno, no sabemos exactamente cómo fue que fue implementada esta confusión. Sin embargo, algo más tenemos que suceder acá, porque la confusión fue la que reunió y la única solución fue la dispersión realmente.
Por lo tanto, a la vez que significa un importante factor divisivo de la sociedad humana, la confusión del habla en realidad benefició a la humanidad, ciertamente, porque retrasó la realización de las metas malignas, ¿no es cierto? Abandérense juntos, oh pueblos, serán quebrantados. Escuchen esto todos los confines de la tierra, cíñanse y serán quebrantados, cíñanse y serán quebrantados. Fraguen un plan, será anulado. Acuerden una acción, no tendrá éxito, porque con nosotros está Elohim, dice Yeshaya en el capítulo 8. Esta es una maravillosa oración realmente para que la novia declare a todas las potestades, principados y gobernadores de las tinieblas. Por último, el registro bíblico, ya encerrando, nos dice que no dice, perdón, que todos los idiomas descendieron o se ramificaron del hebreo, ¿sí? Sabemos que el hebreo original, ¿no es cierto? Estamos hablando de la lengua adámica, fue el dado a Adán, fue el lenguaje original, ¿no es cierto? Pero no todos los idiomas que se desarrollaron no descienden de forma directa. Por entonces, como ya hemos sugerido, es probable que hubiera ya desarrollado idiomas paralelos, ¿no es cierto? Dice, sin embargo, un profesor dice que, sin embargo, las lenguas no solo difieren en gramática y raíces, sino también en cómo se construyen las ideas en la oración. Eso, por ejemplo, es bastante claro en lo que vemos en cuanto a la diferencia que tenemos en los idiomas latinos con los idiomas sajones, el inglés o el alemán, que se construyen de forma diferente. Entonces, hay algo más que simplemente confundir los labios, por así decir. Todo fue una gran confusión lo que se fue generado en aquella torre de Babel, ¿no es cierto? Entonces, recordemos, como nos dice Corintiyim Aleph en el capítulo 14, así también ustedes, si mediante la lengua no producen palabras comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que dicen? Porque estarán hablando al aire. Hay, por ejemplo, tanta diversidad de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Por eso, si yo desconozco el significado del idioma, seré como extranjero el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Es necesario que todos volvamos a ubicarnos en lo que es Shavuot, donde todas las lenguas fueron unificadas, como hablamos la vez pasada, y donde nosotros ya estamos en el plan de recuperación y de revertimiento de toda esta situación que fue generada en la Torre de Babel. Habiendo terminado, quedo a disposición de ustedes. Me dice Andrés, pregunta, por esto dicen que estamos sobrepoblados, por eso han provocado el éxodo de los campos a las ciudades. En realidad, el hecho de la superpoblación es una mentira, ¿tá? Por empezar, hay muchas tierras que no han sido utilizadas. Lo que era sí necesario era sacar a la gente del campo, porque en el campo la gente tiene la forma de sobrevivir, ¿sí? Tienen la forma de producir sus propios alimentos y ser autosuficientes. De esa manera no se puede ejercer control pleno sobre las personas. Como Henry Kissinger asegura, el que tiene el control de los alimentos tiene el control del mundo, ¿no es cierto? Y eso es verdad. Si sacamos a la gente la posibilidad de elaborar y de producir, de sembrar, de criar animales, de tener sus propios alimentos, van a tener, el que los saque de ahí va a tener el control sobre esta población. Entonces, esa fue la excusa de la revolución industrial, ¿sí? En la revolución industrial fue donde primero se sacaron a los campesinos, se los fueron llevados a los centros industriales, la gente empezó a hacinarse y de esa manera tuvieron que inventar soluciones para dar de alimento a todas estas personas nuevas que estaban ahí, para que no volvieran al campo a buscar comida, porque la gente lo que corre alrededor, atrás, es siempre de la comida. Sí corre atrás de los brillitos y las promesas, pero si no tiene comida se vuelve al campo. Entonces empezaron a surgir las industrias alimenticias, los supermercados y todo ese tipo de cosas, siempre en el mismo lugar, ¿sí? Siempre de forma cerrada. ¿Por qué? Porque son prisiones, lo que están elaborando básicamente son prisiones, entonces está todo encerrado. Dice César, hermana, el hebreo moderno no es el mismo de antes, no lo es, para nada. La escritura antigua sí era el paleohebreo. Sí
se supone que era el paleohebreo, la inicial, por lo menos hasta donde arqueológicamente se ha descubierto, supuestamente era el original. Sin embargo, no todas las interpretaciones y traducciones son correctas de lo que se hace hoy del paleohebreo. Hay mucho más que no, de lo que no se sabe, de lo que sí se sabe. Y hay cosas que andan dando vueltas en internet que son medio traídas de los pelos, digamos, por así decir. No tienen un buen respaldo lingüístico verdadero. Entonces, en ese sentido, es complicado el tema. De cualquier manera, ha sido un idioma que se ha perdido, por así decir, se ha perdido, porque hoy no hay ninguna comunidad que hable el hebreo antiguo, paleohebreo o lo que sea, ninguna de las versiones. Dice Gaby, excelente la charla. Me pregunta si Sumeria y Babel eran ciudades contemporáneas. Gracias. Sumeria es la región, ¿sí? Porque en Sumeria se ve escritura nada similar al hebreo, es bastante más similar de lo que crees, y cuando veas, si ves todas las escrituras cuneiformes de los diferentes idiomas, vas a ver que son bastante parecidas las formas en todos. Al margen de eso, probablemente hayan sido, o sea, todas estas, de cualquier manera, las diferencias que sí existen, porque sí hay diferencias, no es lo mismo un jeroglífico egipcio que una escritura cuneiforme sumeria o las escrituras hebreas, no son completamente parecidas, pero tampoco son completamente diferentes, ¿no es cierto? Entonces, esas diferencias se originan ciertamente en la confusión y que se desparramaron, y cada uno, a partir de haber sido dispersados, cada uno elabora lo propio donde está, ¿no? Al estar alejados, como ya dijimos, centros alejados, cada uno produce su propia cultura, y ahí ya sí dejan de tener contacto absoluto unos con otros. Entonces, Sumeria es la región, y en esa región se desarrollan diferentes civilizaciones. Tenés la Siria, tenés Babel, tenés la Morrea, tenés unas cuantas civilizaciones que van a sucederse en esta misma región de Shinar, Sumeria. Shinar es Sumer, es Sumeria. Es la misma región llamada más o menos por los mismos nombres por todos. Dice Irma, cuando Adán le puso el nombre a los animales debido a la gran cantidad de especies, ¿esto fue en el mundo espiritual o en este mundo? Fue en el jardín del Edén, ¿está? Fue en este mundo. No tenemos, o sea, no sé a qué te referís exactamente cuando me decís mundo espiritual o en este mundo. Adán estaba en este mundo, pero estaba también en contacto, en mucho más contacto. En esa época todavía hablaba de forma directa con el creador, entonces estaba en el mundo espiritual, pero si te estás refiriendo a un mundo espiritual en otro lugar, no. Adán siempre estuvo en la tierra, entonces siempre todo está centrado en la, y los animales además estaban en la tierra, no fue colocado en otro lugar, fue acá, todo eso es acá mismo en la tierra. Gracias, Verónica. Mashiach lo reconoce y dice que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos del reino, sin duda alguna. Ellos hoy tienen todo el poder, así que lo que está en nuestras manos hacer es esperar la promesa de la segunda venida del Mashiach para que sean despojados, dice Andrés. No, Andrés, porque quienes vencen a Hasatán son los vencedores, como dice en Apocalipsis, ¿no es cierto? En Higdalut dice que los que lo han vencido han sido los creyentes con su testimonio, y que no amaron sus vidas más que la muerte, ¿verdad? Entonces, no es solamente esperar a que Él venga. Nosotros somos la manifestación de Mashiach en la tierra. Que el hecho de que se manifieste Yahshua y que se manifieste Yahweh, porque es todo una cadena, ¿no es cierto? Que somos, como ya lo venimos viendo en las otras charlas de la otra serie. El hecho de que eso sea manifestado o no depende de nosotros, de los humanos que formamos parte de la novia, ¿no es cierto? Si nosotros no manifestamos, Él no es manifestado, así de simple. Entonces, en gran medida, a pesar de que la ejecución de las cosas se realiza en los tiempos determinados por Él, y ninguno de nosotros, si estamos realmente en conexión con el Ruach, no nos vamos a adelantar ni nos vamos a atrasar.
La cuestión es ponernos siempre en conexión con el Ruach y en conexión con la novia, de trabajar todo como el edificio. De esa forma sabemos exactamente qué es lo que él desea, hacemos su voluntad. Al hacer su voluntad, se vence al enemigo automáticamente. Como Yeshua dijo también, yo veía a Hasatán cayendo como un rayo, ¿no es cierto? ¿Por qué lo veía cayendo como un rayo? Porque sus discípulos habían salido, estaban haciendo lo que les estaba siendo ordenado y estaba comenzando el nacimiento previo, ya estaba saliendo la novia, ya estaba siendo manifestada prácticamente al mundo, ¿no es cierto? Entonces las acciones de los santos, de los Kadoshim, son las que realmente afectan, porque nosotros somos el ejército de Yahweh aquí sobre la tierra. Gracias, Micaela, gracias a ustedes, chicas, gracias, Irma. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que pueda ayudar? En la próxima ya arrancamos con Nimrod de forma ya directa, que tiene varios también, tiene sus posts porque tiene bastante material. Todas estas cosas son bastante mundanas, por así decir, tiene muchas implicaciones, pero también tiene muchas semillas, como estamos viendo, de cosas que hoy por hoy tal vez no entendamos absolutamente del todo, pero guardémoslas en los cajones porque las vamos a seguir viendo y entonces vamos a ir relacionando. De a poco vamos a ir entendiendo todas estas cosas. Gracias a ustedes. Entonces los espero mañana para la charla de la otra serie. Hermanos, shalom a todos y hasta mañana. Que Abba bendiga a todos nosotros.